Hola, nos volvemos a encontrar. Yo les saludo desde el estudio multimedial del Ministerio de Cultura en La Habana, Cuba. A esta hora compartimos lo más destacado de los temas culturales a lo largo y ancho de nuestro país. Y quiero compartir a esta hora con usted, pues comencemos nuestro recorrido, veamos las plataformas digitales. Muy temprano hoy el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, ha publicado en su cuenta de Twitter, aquí la tenemos en pantalla, y cita a nuestro ministro de Cultura las palabras del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Acosados, se puede leer en la publicación, agredidos en las redes y en los escenarios, nuestros más valiosos intelectuales y artistas han respondido con serenidad, con valor, con profesionalidad a los peores ataques. No se han dejado arrastrar por la espiral de ignorancia y de odio. Recordemos que últimamente nuestros artistas han sido víctimas de ataques mediáticos, de ataques en las redes sociales con el único objetivo de aniquilarlos. Este nuevo modo de agresión en redes sociales. Y la embajadora de Cuba, tenemos una publicación, lo ponemos en contexto, la embajadora de Cuba en UNESCO, lo tenemos también en pantalla como usted puede ver, pues nuestra embajadora en la UNESCO, Yaima Esquivel, ha denunciado hace muy poco el acoso, las agresiones y las campañas contra artistas e intelectuales de la isla, lo cual consideró y dijo en su declaración inaceptable. La diplomática precisó durante esa declaración que los más recientes ejemplos de la cruzada anticubana se dieron en España, donde el dúo Buena Fe realizó una gira, y en París, donde el mercado de la poesía retiró a la reconocida poetisa, escritora y ensayista cubana Nancy Morejón la condición de presidenta honoraria, cediendo a presiones externas precisamente de estas personas, de estos elementos que intentan aniquilar y agreden continuamente a nuestros artistas. Así comenzamos nuestro enlace Caribe. Ahora cambiamos de tema porque ayer justamente, quiero compartir esta información con usted, ayer justamente estrenamos la exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes, homenaje en el centenario a Fernando Cabrera. Permanece abierta al público esta exposición, lléguese hasta el edificio de arte cubano. Vamos a ver el mensaje. Y ayer tuvo lugar un encuentro en la Biblioteca Nacional de Cuba, la Biblioteca José Martí, un encuentro precisamente para evaluar temas relacionados con el rediseño del Programa Nacional para la Lectura. Ahí estuvo también nuestro ministro, el poeta Alpidio Alonso Grau, quien presidió el análisis en el que participaron además escritores, intelectuales, bibliotecarios y también quienes laboran en la comercialización de los libros. Pero la periodista Jenny Fleites nos llega a esta hora con más detalles. El Programa Nacional por la Lectura ha de renovarse y estar en constante construcción colectiva. Para que ese programa sea auténticamente nacional, tienen que concurrir toda una serie de voluntades, no solo las de un ministerio como Cultura o solo el Ministerio de Educación, sino todo, la radiodifusión, la prensa, los medios. El ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, significó los esfuerzos del país para promover el hábito de la lectura en la población, especialmente en niños y jóvenes. Explicó que entre las voluntades editoriales está la de promover las publicaciones en formato digital. También se insistió en el necesario perfeccionamiento de la labor de las bibliotecas y librerías. Y cuando ustedes hablen en sus municipios, con sus dirigentes de municipios, tienen que convencerlos de eso. Las personas del futuro tienen que leer, porque la complejidad de la sociedad aumenta y de los procesos técnicos aumenta. Cuando la biblioteca pública le presta libros a un niño, sencillamente hace como la ceiba. La ceiba riega con unas pelucitas, en el centro de ella está una semilla, para que vayan bien lejos. Llegan los libros a la familia. El debate generó profundos análisis relacionados con la atención que merecen las más de 3.600 bibliotecas escolares de Cuba. Vamos a pensar también en cómo vamos a incidir
en la formación de bibliotecarios, que es otro problema que nosotros tenemos. Si nosotros creamos bibliotecarios que no les gustan leer y que no saben incentivar la lectura, ¿cómo lo vamos a lograr? Pero entonces vamos a pensar en cómo podemos trabajar en los tecnológicos, en promover la lectura, en que este programa nacional por la lectura sea más eficiente en ese tipo de institución. Los maestros se están superando y se están haciendo licenciados, y esa biblioteca escolar le permite a ese maestro no tener que salir de la escuela ni dejar su aula, y desde la bibliotecaria poder apoyar esa licenciatura, esos estudios que están haciendo. Esa para mí es la importancia de la biblioteca escolar, que no se ve ahora. Nosotros estamos actuando desde el proyecto del Centro Cultural Cuba Poesía en las escuelas pedagógicas, en las escuelas de arte, en las escuelas de la comunidad, hasta donde podemos llegar. En el taller se escucharon experiencias conmovedoras como la del actor que convirtió su casa en una biblioteca comunitaria. Yo subo a los niños a mi apartamento, me disfrazo de payaso, cojo mis títeres y les cuento las historias. Les presto los libros, pero no solo los libros que me mandó el Centro Provincial del Libro y la editorial Extramuros. No, mis libros y los libros de mi pareja, que es doctora en ciencia. Esos libros están en función de la comunidad. La promoción de la lectura es, a juicio de expertos, un tema que debe ser tratado con enfoque interdisciplinar. En tal sentido, se anunció la realización de un taller nacional de intercambio de experiencias. El encuentro será la antesala del relanzamiento del Programa Nacional por la Lectura, que ocurrirá de manera simultánea en todas las provincias del país. En este momento comenzamos nuestro habitual recorrido a lo largo y ancho de toda la isla grande del Caribe. Llegamos hasta el extremo más oriental de Cuba, la provincia de Guantánamo. Allí nos reportan nuestros colegas. Adelante. Como parte de la 45ª edición de la Jornada de Literatura y Artes Plásticas, que acontece en Guantánamo del 7 al 10 de junio, tuvo lugar en la sede del Comité Provincial de la UNIAC y con la presencia del héroe de la República de Cuba, Arnaldo Tamayo Méndez, la develación de la escultura de Enriqueta Favés, realizada por el Premio Nacional de Artes Plásticas José Villa Soberón, junto a su ayudante Gabriel Cisneros, obra inspirada en la fémina de nacionalidad suiza, quien fuese la primera mujer que vestida de hombre ejerció la medicina en América. Develar la escultura de Enriqueta acá en Guantánamo es sencillamente un acto en su tránsito hacia la ciudad de Baracoa, que va a ser el lugar de emplazamiento definitivo de esta escultura. Yo creo que los guantanameros tienen que disfrutar también, tienen derecho a disfrutar esta obra de Villa y sobre todo el personaje que en algún momento estuvo en Tiguago sacando los permisos para poder ejercer la medicina en Baracoa, por lo tanto no es extraño que en su camino a Baracoa haga una estancia temporal aquí también para disfrute de los guantanameros. La sala Aretusa de la UNIAC en la ciudad del Guaso acogió también el conversatorio Guantánamo y la jornada Reginoe Botti, 45 años de hermandad, en el que se dialogó sobre la génesis de este prestigioso evento y su trascendencia en el panorama literario y de las artes visuales en el país. Desde el estudio multimedial La Guantanamera, un reporte de Jessica Elías Domínguez para este espacio informativo. Seguimos compartiendo informaciones de la cultura. Ayer justamente tuvimos la suerte aquí en el estudio multimedial de recibir a Pablo Monsanto, una de las figuras políticas más importantes de los últimos, digamos, 60 años de Guatemala, uno de los 4 comandantes de las Fuerzas Armadas Rebeldes, protagonista del movimiento de liberación de ese país. Estuvimos conversando a propósito de su visita en esta ocasión a nuestro país,
porque tiene una propuesta literaria que hacer desde esta isla. Así que vamos a ver un fragmento de esta conversación. Y para mí ahora venir a presentar este libro, se llama No es cuento, es historia, es muy importante no solo por el contenido del libro, sino porque quien escribió el prólogo es el compañero Feliu, que puso un prólogo muy hermoso, y los títulos de cada uno de los capítulos del libro son parte de las canciones que hizo Vicente Feliu. Entonces, para mí presentar el libro en Cuba no solo es algo que corresponde a mi deseo y a mi identidad, sino como un deber venirlo a presentar a Cuba para que los cubanos lo conozcan y lo disfruten, y además les sirva en los elementos históricos que contiene para aportar de alguna manera a lo que ha sido la historia no solo de Guatemala, sino de Centroamérica y también de Cuba. Por supuesto. Entonces, estamos aquí para eso, para presentar el día 13. Vamos a presentar el libro en el Centro Fidel Castro, que para mí eso es un homenaje, poder presentar ahí el libro en un lugar tan importante para Cuba, y no solo para Cuba, sino para toda América Latina y el mundo, porque ahí está la presencia de Fidel, aunque Fidel está presente en todas partes, en todo nuestro país, pero también en América Latina. Sí, Fidel es una personalidad indiscutible de los últimos siglos. Fidel, después de Bolívar y de Martí, es la figura más importante de América Latina. Bueno, Chávez, otra personalidad, pero nosotros aprendimos de Fidel muchísimas cosas, pero principalmente aprendimos a luchar por los pueblos, por la libertad, por el socialismo en América Latina. Un impulsor de los movimientos de liberación nacional de todo el continente americano, Fidel. Exacto. Fidel. Desde que triunfó la revolución y desde que estaba luchando porque triunfara la revolución cubana. Así es. Yo creo que la personalidad de Fidel, la presencia de Fidel, sus discursos, todo lo que él produjo, la influencia que tuvo en todos los pueblos de América Latina y de África, de Asia y de todo el mundo, creo que Fidel es alguien que levantó la lucha de los pueblos y ayudó que esa lucha avanzara a tal grado de que el mundo cambió en su estructura y en su imagen durante toda la época en que Fidel encabezó esa lucha en diferentes. Y ya se ha anunciado, lo conocimos hace muy pocas horas, la Feria Arte para Papá 2023. Una invitación, una propuesta para el día que ya se acerca, cuando celebramos precisamente el Día de los Padres en nuestro país. Veamos el mensaje. El Fondo Cubano de Bienes Culturales invita a la familia cubana a celebrar el Día de los Padres. Del 9 al 17 de junio estará abierta la Estación Cultural de Línea y 18 en La Habana. Una feria de regalos con todo el arte para papá. ¡Feliz Día de los Padres! Seguimos recorriendo el país, nos conectamos con las productoras audiovisuales que trabajan con nosotros, que forman parte de la cadena Streaming Cuba. Nos vamos hasta Jagua TV en colaboración con periodistas del telecentro Perla Visión. Si usted prefiere el jugo de mango, es allí a donde tiene que ir. Veamos los detalles de esta peculiar exposición de la plástica que se ha inaugurado en una de las galerías de la ciudad de Cienfuegos. Desde la Galería Mateo Torriente de los Jardines de la UNIAC en la provincia, la muestra Juguito de Mango invita al público cienfueguero a disfrutar con una variedad artística refrescante. Es una exposición que
transversaliza todas las disciplinas, ya le decía, escultura, pintura, fotografía, instalación, grabado, en fin, que es muy diversa en esa dimensión y que además esto respeta de alguna manera todas las identidades, las singularidades poéticas y discursivas de cada uno de estos creadores que están entre los más activos y los más sustanciales de la historia de las artes visuales en Cienfuegos. Esculturas, grabados, videos forman parte de una exposición que se extenderá durante todo el mes de junio. La iniciativa incluye además una reinterpretación del concepto de cada artista según su perspectiva. Esta es la parte quizás más difícil porque estamos acostumbrados a producir nuestras obras. Ya fue como un reto también hacer un poco, en algún momento quizás yo he hecho algún tipo de video, pero bueno, ahora era como algo específico, teníamos un pie ya que nos daban para hacer este tipo de video. Entonces en el caso mío yo quise hacerlo un poco usando las herramientas que uso comúnmente y en mi espacio de producción. La muestra mía son 3 pequeñas estampas hechas en la técnica de Chincolé, una técnica muy antigua, no tiene nada que ver con China porque quiere decir papel pegado. Son unas estampas que hice durante casi 15 años, que las saqué ahora, las estoy imprimiendo de nuevo con este tipo de técnica. Juguito de Mango, desde la heterogeneidad de técnicas y disciplinas, refresca el espacio cultural de la UNIAC. Una propuesta para conocer el quehacer inmediato de los creadores cienfuegueros. Seguimos en el centro de Cuba, ahora llegamos hasta Cárdenas, en la provincia de Matanzas. Allí le propongo ver, gracias a la colaboración de los periodistas de esa provincia, pues la propuesta visual de un fotógrafo que vive muy cerca del mar y se ha convertido precisamente en nuestro mar en motivo del lente de este fotógrafo. Vamos a ver los detalles. Soledad, abandono o una entrañable calma dibujan a través de tonalidades y matices un entorno familiar para los cardenenses. El litoral, la bahía, la faena de avíos y barcos común a los pescadores. En ese arte de pintar con luz inherente al fotógrafo que espera el momento preciso del día para la captura perfecta o que en ocasiones se sorprende con el resultado de una instantánea, encontramos Vivir a solo 1 milímetro del agua, exposición personal del artista Antonio Nores Hernández. Esta es mi primera exposición personal que aborda la temática de Playa Larga, a pesar de trabajarla hace ya unos 4 años. Tiene fotos desde que más o menos empecé en la fotografía y fotos más recientes del proceso de la pandemia y algunas que las hice precisamente para la exposición Vivir a solo 1 milímetro del agua, basada en el primer verso de un poema de Luis Lorente, premiado 2 veces con el Premio Casa de las Américas. Creo que de alguna manera en mi familia siempre había historias desde niño alrededor de Playa Larga. Mis abuelos, mis bisabuelos tuvieron barcos y hasta cierto punto tengo muchos recuerdos de mi niñez, mi adolescencia y ahora también lo vivo con mis hijos, ¿no? Y era como una deuda que tenía y una motivación personal. Del rostro humano a fragmentos de marinas, Nores ha hecho suyo el concepto artístico que la naturaleza dispone, pero el fotógrafo compone. Sus capturas de la realidad son como poemas que evocan sentimientos. Eso es una realidad del cubano, ¿no? La insularidad está en todas partes y hasta cierto punto eso define la historia, la formación de la cultura cardenense, la formación de la cultura cubana. Me gusta mucho tener esos tiempos de silencio para la creación y a pesar de que se dice que es una fotografía no tan conceptual, pienso que al final el concepto está en todas las obras, lo que hay que mirarla con esos lentes. Vivir a solo 1 milímetro del agua es la identidad de un pueblo con olor y sabor a mar que se oxigena con el salitre y con todo lo que representa vivir bañado por las aguas. Bueno, yo me he trasladado hasta el set de entrevistas del estudio multimedial. Como siempre recibimos muy buenos amigos que llegan con propuestas de lujo. En este caso voy a recibir ahora a mi invitado, Rodrigo Alonso Lara Alonso, director de la agrupación del ensamble de guitarra Sicarú. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer tenerlo por acá. El gusto es nuestro. Qué bueno. ¿Han contemplado ustedes todo en este evento, toda una serie de presentaciones en lugares emblemáticos de nuestra capital? Así es nuestra primera vez en Cuba como ensamble. Sicarú es un ensamble de guitarras mexicano y nosotros tendremos presentaciones en la Casa del Aula Cultural este domingo 11. Tendremos la segunda presentación en el exconvento, en la Basílica de San Francisco, a las 5 de la tarde.
y cerramos nuestra presentación en Casa de las Américas el próximo viernes 16 a las 5 de la tarde también. Pues qué bien, me llama la atención. El evento es Sicarú en concierto, música afroamericana para ensamble de guitarras. Exactamente. Música afroamericana es un término que no es habitual, que no encontramos regularmente. No es habitual porque generalmente se utiliza la categoría latinoamericano para nombrar cualquier programa que incluye música nuestra, pero no se incluye el término afroamericano. Generalmente se considera lo afro como algo marginal o como algo implícito en algo, pero lo que quisimos hacer con nuestro proyecto, con nuestro disco Candombe, es poner el elemento afro como central de nuestro proyecto, aglutinando géneros que son centrales en nuestra episteme musical. Además van a compartir escenarios con agrupaciones cubanas. Exactamente, el primer concierto que tenemos este domingo, domingo 11, compartimos escenario con Pubertras, que es un ensamble de guitarras de jóvenes talentosos que viven aquí en La Habana, que estudian en la Escuela Nacional de Música, y también compartimos escenario con un grupo que es consagrado en La Habana, que es Sonantas Habaneras, dirigido por el maestro Jesús Ortega, y Sicarú cierra el concierto. Y luego en el concierto del miércoles, que es en la Basílica, compartimos escenario con el dúo Contrastes, dirigido por Zuleida Suárez, que es un grupo también consagrado aquí en La Habana. Y al final, en Casa de las Américas, presentamos a Sicarú solo, que tiene que ver con este proyecto de Candombe. Pues qué bien. Primera vez en La Habana, ya lo dijiste, primera vez en Cuba como ensamble de guitarras. ¿Qué significa? ¿Por qué llegar hasta aquí a presentar tu disco? Para nosotros era muy importante venir a Cuba porque Casa de las Américas, que fue quien inicialmente nos acogió el proyecto, tienen un programa de estudio sobre Afroamérica. Entonces nosotros tenemos además una concepción intelectual sobre lo que queremos hacer. No solamente es lo musical, no solamente es lo estético, también es lo social. Y nos pareció muy interesante que pudiéramos comenzar a construir esos lazos con la sociología y con los estudios culturales. Y ellos dijeron que sí, y para nosotros es fundamental estar en un lugar tan representativo como Casa y en una ciudad tan bella como La Habana. Qué bueno que los cubanos vamos a tener la oportunidad de conocer Icarú. O sea, un nombre también es un término zapoteca. Icarú. Sí, Sicarú significa bonito y bello en una lengua zapoteca, pero no es una cuestión física la belleza, sino más bien una disposición hacia el otro, hacia la música, hacia los elementos que son considerados periféricos o hacia incluso las categorías como la mujer en la música, que están teniendo más fuerza ahora, pero seguimos luchando para que se considere como algo central en la música. Pues qué bien. Icarú en concierto aquí en La Habana durante toda la semana que viene. Vamos a repetir las frecuencias de las presentaciones, por favor. Claro, el domingo 11 nos presentamos en la Casa Cultural del Alba a las 4 de la tarde. El miércoles 16, domingo 11, el miércoles 14 nos presentamos en la Basílica de San Francisco y el viernes 16 nos presentamos en Casa de las Américas. Pues muchísimas gracias entonces a usted por haberse llegado hasta el estudio multimedial. La invitación queda abierta siempre que venga. Gracias. Puede llegarse hasta acá y compartir por dónde va la trayectoria musical de Icarú. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros a esta hora continuamos en la emisión de Enlace Caribe, la última emisión de la semana. Vamos con otros temas de la cultura en nuestro país. Tenemos más para compartir. Y repasamos a esta hora las plataformas digitales. Veamos esta publicación del periódico Cubarte del Ministerio de Cultura y refiere que los fundadores del movimiento de la Nueva Trova, desde su trinchera, que era la canción, trataron de mejorar el mundo. Dice esta publicación que el periódico Cubarte desde el pasado mes de noviembre ha publicado semanalmente a modo de homenaje entrevistas a propósito del aniversario 50 de la fundación del movimiento de la Nueva Trova cubana, cuyas canciones han sido a lo largo de este tiempo himnos de amor, del amor grande, el amor a todo, y muchas conservan, a pesar del paso del tiempo, esa cualidad. Hemos tenido la suerte de contar con las evocaciones y apreciaciones de notables trovadores cubanos de diferentes generaciones, entre ellos Augusto Blanca, Gerardo Alfonso, Franz Delgado, Angelito Quintero, Marta Campos, Heidi Igualada, Inti Santana, Adrián Verazaín, Eric Sánchez, Roberto Novo, Lázara Rivadavia, Liuba María Evia, o líderes e integrantes de formaciones pertenecientes al movimiento como Luis Yaguno, del grupo Nuestra América, Adolfo Costales de Mayohuacán y Tomás Rivero de Moncada. Usted, por supuesto, puede visitar nuestro periódico Cubarte, terminar este artículo muy interesante, pero además
buscar las entrevistas a estos exponentes del movimiento de la nueva trova cubana que durante 50 años se han erigido como en sus canciones banda sonora de la Revolución Cubana y que continúa ahora y se perpetúa en las nuevas figuras que defienden este género. Y como hemos estado hablando hoy de música y de nueva trova, porque recuerde que el libro de Pablo Monsanto pues incluye también textos de el trovador Vicente Feliu, pues yo le propongo terminar con música. Qué mejor manera de hacerlo. Hoy es viernes, última emisión de la semana. Nos vamos con la voz inconfundible de Eduardo Sosa y este videoclip, no olvides que una vez fuiste sol, tú fuiste sol. Un videoclip producido por i4 Film. Así que los dejo para que lo disfruten. Nos vemos la próxima semana con más informaciones del acontecer cultural de nuestro país. Que una vez tú fuiste sol, no olvides ni la tapia ni el laurel, no dejes de asombrarte al asistir a un nuevo nacimiento en tu jardín. No pierdas una ventana, no entregues tus mañanas de aguaceros y juegos, ni desentierres tesoros viejos. No ocultes lo que ayer se te ofreció, no escondas la moneda ni el vitral. No dejes que una nube diga adiós, no caigas a pedazos, no asustes tu diamante, no entregues tu perfecto amanecer